Bueno, para esta oportunidad tenemos nuestro tutorial donde vamos a ver toda la información sobre las opciones de agenda guiadas a la opción de reportes que genera algunos de los reportes más importantes y centrales que se manejarán en nuestras clínicas que manejan el software gestión odontológica. Vamos a ver algunos de los reportes guiados al manejo de la agenda más importantes para que podamos tener claro estos procesos. Vamos a iniciar desde la opción de nuestro menú en reportes, precisamente viendo uno de los reportes bastante importantes guiados hacia el control de la asignación de citas y cómo estas pues tienen sus diferentes comportamientos. Desde la opción de reportes, pacientes, citas, vamos a encontrar varios de estos reportes que he mencionado, son bastante importantes. Uno de ellos de los cuales queremos tratar el día de hoy es el reporte de citas inasistidas, desde la opción de reportes, pacientes, citas inasistidas. Perdón, podremos mirar toda la opción de el manejo de este reporte y su información. Cuando damos la opción de reportes, citas inasistidas, vamos a poder evidenciar que el sistema nos muestra el cuadro para filtrar la información de acuerdo a las fechas que queremos generar, dependiendo del rango de fechas que en la clínica quieran revisar la información. Vamos a cambiar también desde allí. Yo voy a hacer un ejemplo cambiando aquí el mes y revisando también dentro de los filtros podemos ver solamente las citas reprogramadas, si así lo queremos ver, o las que están sin reprogramar o en su defecto la opción todas, que nos muestra un consolidado de todas las citas que se han asignado y nos muestra con un detalle bastante importante cuáles ya se han reprogramado y cuáles faltan por reprogramar. Por aquí entonces tenemos el reporte, al dar la opción de la impresora, recuerden siempre el software nos permitirá tener por pantalla nuestro informe en la parte inferior. Por aquí ya lo tenemos en la generación, se organiza de acuerdo a cada doctor que tiene asignación de citas en el sistema y de allí nos muestra los pacientes que se han asignado en ese rango de fechas. Por este lado tenemos entonces el consolidado de esta información de nuestros pacientes, teniendo como base, recuerden que son citas inasistidas. Por eso podemos ver de un color distinto algunas de las citas, por aquí ustedes pueden observarla, porque efectivamente en su momento cuando se genera el reporte, como le dimos que nos generara la información de todas las citas, tenemos de color negro las citas que tenían asignación en la agenda, pero ya se hizo una reprogramación. Quizás los pacientes no asistieron, pero ya se colocó una nueva cita. Por eso pues, encontramos un ejemplo con fecha, según el rango de fechas que coloqué aquí, 11 de abril. Por aquí tenemos el ejemplo con un paciente, tenemos la fecha, la hora que se asignó, el nombre del paciente, datos básicos de ese paciente, la actividad que se planteó en la parte de la asignación de su cita, pero también nos muestra que aunque el paciente tenía cita el 11 y no asistió, según el reporte, ya se le hizo una reprogramación. El paciente se le volvió a programar la cita y el día 22 de abril volvió a asistir y ya se reprogramó esa cita. Entonces, por este lado tenemos esa información, por eso todas las citas de color que están, las letras de color negro, significa que tenía una cita, fue inasistida, pero ya se hizo una reprogramación de esa cita. Ahora, las citas que se ven, las letras de color rojo, vamos a encontrar que son citas que efectivamente se asignaron en determinada fecha. Y a la fecha no se ha vuelto a asignar una nueva cita, o sea, el paciente todavía está ahí como quietito en cuanto a su proceso de reprogramación. Allí esos son los que más debemos tener o prestar atención, tenerlos presentes para poder hacer un seguimiento de reprogramación de esas citas, porque finalmente el paciente, después de habérsele asignado esa cita, no se le ha vuelto a programar una cita para poder realizar sus procedimientos o lo que tenga pendiente. Entonces, ese reporte va a ser bastante importante. Al finalizar de todo el reporte tenemos un dato bastante interesante y es el consolidado de información en cuanto a citas inasistidas, cuál fue el total de esas citas inasistidas, pero nos muestra también cuáles de esas citas que se inasistieron
se reprogramaron y cuáles están sin reprogramar. ¿Listo? Entonces por aquí nos muestra un poco el consolidado, el cual en cada una de sus clínicas pueden empezar a organizar. Recordemos que la opción que acabamos de ver desde uno de los reportes, digamos que de más manejo dentro del manejo de agenda de citas en las clínicas es desde la opción de reportes, pacientes, citas inasistidas, ¿ok? Eso entonces para tenerlo en cuenta dentro de una de nuestras primeras opciones que tendremos presente para estos reportes de la agenda. También vamos a revisar otro reporte que se encuentra desde la misma ruta, desde la opción de reportes, pacientes, citas, pero en esta ocasión vamos a evidenciar también y vamos a generar un poquito para ver la interpretación del reporte de citas canceladas. Desde la opción de reportes, pacientes, citas canceladas, vamos a poder ver también el análisis de esta opción. Recuerden que, y bueno, aquí hago un paréntesis antes de pasar a las citas canceladas. Para el reporte que acabamos de ver hace un momento de citas inasistidas, deben tener presente que son todas aquellas citas que en la agenda efectivamente no se marcaron con control de asistencia. Si por error, por ejemplo, el paciente no asistió, pero sí se le marcó la opción de que sí asistió, pues el software lo va a tomar, en este caso no lo va a mostrar en el reporte de citas inasistidas. Entonces, una condición para que en el reporte se genere la información de esos pacientes que no asistieron es que efectivamente no se les marque control de asistencia, ni obviamente de atención ni salida en la agenda. Este es el filtro que va a tomar el software o la condición para poder generar ese reporte. Al igual que esa opción de el manejo de la agenda para las citas inasistidas, en esta ocasión para las citas que estamos a punto de ver que son las citas canceladas, la condición es que todos aquellos pacientes que se hayan marcado desde la agenda con la opción de cancelar son las que se van a evidenciar desde la opción del reporte de citas canceladas. En muchas ocasiones, personalmente he evidenciado que el tema de la cancelación de las citas en las clínicas tiende a ser un poco como de temor en cuanto a que se nos pierda el registro de esos pacientes, ¿no? Que queremos de todas formas sí llevar un seguimiento y siempre lo he dicho, y es que al contrario de perderse el control de nuestras citas, vamos a llevar un control mayor. Siempre lo he dicho aún en capacitaciones a modo grupal o personalizadas con nuestros clientes desde mi área en cuanto al tema de capacitación, que es importante que si el paciente efectivamente canceló o la clínica le canceló la cita también al paciente, se marque la opción de cancelada. Muchas veces se dice, no, lo dejamos ahí y ya lo tenemos presente para luego trasladar esa cita. No, la idea es que los controles y la auditoría del proceso de cancelación sea lo más real posible. Así que si un paciente llamó y dijo, no, estoy enfermo, no puedo asistir y por ahora no se sabe, recuerda que la cancelación se hace cuando definitivamente no tenemos una nueva opción de cita, allí se ha cancelado. En ese momento, pues la idea es que se marque como cancelado, o sea, que se quite la cita. Es más, esto también les ayudará un poquito al tema de disponibilidad de su agenda. Hay clínicas que tienen la agenda súper llena y a veces ni siquiera son de pacientes reales, son pacientes que están allí como agendados, pero que en algún momento no se quitó porque tienen que hacer un proceso de seguimiento. A veces esa es como la instrucción, pero también es por falta de conocimiento de los procesos del software. Entonces, muchas veces desde el área administrativa se indica deje la cita para que la llame. Entonces tenemos citas de hace 2 semanas que están ahí puestas, que están pendientes por llamarse para reprogramar. Entonces recuerden que no es necesario, la idea es que se pueda cancelar. Al hacer este proceso, como les mencionaba, el software nos va a permitir tener un mayor control desde la opción que miramos hace un momento, desde la opción de reportes, pacientes, citas canceladas. Vamos a tener entonces igual un filtro para asignar la opción de fechas. También vamos a tener la opción de ver la misma información en cuanto a si esas citas canceladas ya fueron reprogramadas o están sin reprogramar, o la opción del filtro para todas las citas de cancelación. La dejamos así para verlo un poquito general. Al dar la opción de la impresora, se genera por pantalla y nos muestra igual la información. Muy similar a la interpretación del reporte anterior. Varios de esos reportes tienen como la misma línea y es que en color rojo se van a mostrar las citas
que fueron canceladas y aún no se han reprogramado. En este caso también habla del proceso de llevar la reprogramación, pero a nivel de las citas que el paciente o la clínica por algún motivo llamó y canceló. Recuerden que las anteriores eran que no asistieron, tenían la cita y no asistieron. Entonces hay diferencia entre los dos reportes, aunque parezca un poco similar, pero el fin realmente es el mismo y es poder llevar un control de que esos pacientes que cancelaron las citas, pues pueda tener una nueva opción de fecha para su cita. Y aquí pues podemos ver precisamente eso, que tenemos la opción de el manejo en cuanto a la fecha de la asignación de esa cita. Muchos de los que están en rojo precisamente son citas que no se han vuelto a programar, se canceló y desde ahí pues no tienen una nueva cita. Las que están de color negrito quiere decir que tenían una cita, cancelaron, pero se volvió a reprogramar. Entonces en este caso nos muestra esa información. Adicional a esto nos muestra qué usuario fue el que canceló la cita a modo de auditoría. Y el motivo, ojo porque aquí el motivo es bastante importante. Cuando el software nos pide la opción de cancelación allá en la agenda, ¿sí? Cuando usted le va a dar la opción de cancelada, le va a preguntar el motivo, si fue por el paciente o si fue por la clínica. Muchas veces la opción como tal de el manejo en cuanto a la cancelación la hacemos por cumplir el requisito y quizás muchas veces lo que hacemos es colocar la primera opción que, digamos, nos parezca debe ir. Entonces puede ser que coloquemos cita cancelada por el paciente, pero realmente fue por algún proceso de equivocación de la misma clínica, ¿sí? Se equivocó el nombre del paciente y usted colocó una cita y después la canceló para corregir ese error. A veces, si no tenemos en cuenta eso, resultamos, ejemplo, haciendo una llamada a un paciente que nada que ver en cuanto a su manejo de sus citas. Entonces, ojo porque aquí el sistema nos coloca una C cuando fue por la clínica el motivo de la cancelación y una P cuando sí fue por el paciente. Entonces aquí también hay que filtrar no solo las que estén de color rojo para reprogramar, sino las que también haya sido en este caso o por la clínica o por paciente, pero dependiendo del motivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta clínica no podría llevar un buen control en cuanto a esas partes de citas canceladas porque nos dice que el motivo fue otro. Por ejemplo, cancelada por la clínica por otro. Entonces ahí no sabemos si fue que de pronto no llegó a veces, no sé, el trabajo, el laboratorio y se tuvo necesidad de cancelarse porque no estaban todos los implementos necesarios para la atención del paciente. Aquí sí, por ejemplo, dice desea cancelarla por razones personales. Ahí pues la idea es que dependiendo el tiempo que se asigne en la clínica como dentro de sus protocolos, vuelvan a hacer el seguimiento y puedan volver a hacer la opción de reprogramación. Pero el tema del motivo va a ser bastante importante porque les comento siempre un caso donde usted llame a un paciente, por ejemplo, que diga que lo está llamando porque la última vez canceló porque estaba enfermo, quizás realmente ese no fue el motivo, pues obviamente vamos a quedar muy mal ante el paciente, porque el paciente nos va a decir, no, yo no estaba enfermo si usted no colocó el motivo correcto, ¿no? Entonces, ojo con los motivos de cancelación, deben ser lo más real posible, porque eso nos llevará a un control también en nuestra opción de seguimiento. Eso importantísimo dentro de nuestro registro del reporte de citas canceladas. Entonces tendríamos hasta el momento dos opciones de reportes bastante importantes, que es la opción de reportes pacientes, citas inasistidas. También tenemos entonces la opción de citas canceladas. Los dos tienen un fin realmente en común y es que se lleve un control de la reprogramación de nuestros pacientes. También vamos a tener la opción para auditorías, para diferentes procesos de verificación de las citas trasladadas. Entonces, desde la opción de reportes, pacientes, citas trasladadas, vamos a tener también la opción de verificar de acuerdo al rango de fechas. Vamos a tener también toda la opción del manejo de si están reprogramadas, sin reprogramar, tienen también ese mismo filtro y también nos va a permitir verificar entonces la información completa, quién la trasladó, el motivo por qué se trasladó, ¿sí? Y con las mismas recomendaciones, que los motivos de traslado de las citas sean lo más reales posibles, porque aquí pues vamos a tener todo esto en cuenta en cuanto a ese proceso de traslado de nuestra cita. Recuerden que esa opción de traslado va ligado al proceso que se hace desde la agenda con cualquiera de nuestras citas, donde vamos a poder pues precisamente
mover las citas, es cuando directamente desde la agenda damos la opción llamada clic con clic izquierdo, clic derecho, trasladar. Entonces aquí el sistema, recuerden, nos pide el motivo, perdón, y nos permite mover esa cita, puede ser para otro día, ¿m? Para otra hora, para hacer pues este manejo en cuanto al tema del traslado. Entonces aquí esta opción de citas trasladadas en cuanto al reporte nos va a mostrar esos movimientos, cuando fue la fecha del paciente, de su cita, ¿sí? Y en este caso también tener un presente quién lo realizó, si esa cita en su momento ya fue asignada, fue programada nuevamente, y tener un control de toda esa opción de citas que se han trasladado, o sea, ha hecho ese proceso en cuanto al traslado. Esto para tenerlo presente también dentro de nuestros reportes centrales en cuanto al manejo de las citas o reportes de citas. Vamos a tener también un reporte que es bastante interesante desde la opción de reportes pacientes citas. Tenemos una opción llamada sin cita desde. Esta opción sin cita desde, perdón, nos permite filtrar exactamente por periodos esos pacientes que no se les ha asignado cita o que tienen inasistencia, pero en determinadas fechas básicas que usted puede elegir. O sea, hace ejemplo, 5 días, ¿sí? Pacientes que tienen inasistencia desde los últimos 5 días. Aquí podríamos filtrar con periodos exactos de los que ustedes quieren filtrar. Recuerden que el de inasistencia usted podría filtrar por rango de fechas, ejemplo, de un mes, no sé, de 15 días también, pero este sí nos lleva como un control más exacto. Muchas veces las clínicas desean tener, bueno, necesito, por ejemplo, conocer desde hace un año pacientes que tengan o estén marcados con inasistencia. Entonces, sin cita desde, es desde la última cita que se asignó al paciente, sobre todo no tanto días, meses, sino a veces sí días o semanas, perdón, sino que a veces se usa mucho esta opción para filtro del manejo en cuanto a pacientes que llevan muchos meses donde no se le ha asignado cita o hasta años. Entonces, en este caso, ejemplos, últimos 6 meses. ¿M? Entonces, pacientes que tienen inasistencia, o sea, que no han venido a citas y venían como en un tratamiento activo, como para llevar ese seguimiento, el software nos permite hacer este filtro un poco más exacto para colocar pacientes o sin cita desde hace los últimos 6 meses. Entonces nos muestra por aquí que para este doctor o doctora en este caso, pacientes que desde hace un mes no se le ha asignado cita, por aquí nos muestra cuáles son y todos sus datos para llevar un proceso como de reprogramación, de llevar un proceso como tal de seguimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí no significa que no asistieran, sino que desde hace un mes no se le ha vuelto a asignar cita. Entonces, por este lado tenemos un paciente que el 10 de abril, por ejemplo, tuvo una valoración, asistió a esa valoración, tenemos todos sus datos, está activa su historia clínica, pero no se le volvió a programar, ejemplo, una cita ya para inicio de su tratamiento o llevar un control. Entonces, sobre todo, vamos a encontrar muchos de esos pacientes como valoraciones, algunos con controles, porque precisamente aquí nos muestra pacientes de esta misma doctora, pacientes desde que no tienen cita desde hace 2 meses, desde hace 3, 4, 5. Es un reporte bastante interesante que nos permite filtrar pues esos pacientes que desde hace algunos meses o desde bastante tiempo no tienen asignada una nueva cita para igual hacer un proceso de seguimiento y programación y mantener nuestra agenda activa todo el tiempo, aunque y que no se nos pierdan pacientes que por algún motivo dejaron de venir y pues podríamos volver a hacer un proceso de captación de esos pacientes. Recordemos que este reporte está desde la opción de reportes, pacientes, citas sin cita desde, se llama este reporte que es bastante interesante y bastante útil para llevar todo ese control, ¿ok? Tenemos entonces dentro del manejo de este corto tutorial la opción del manejo para las citas inasistidas, canceladas, trasladadas, sin cita desde la opción de reportes, pacientes, citas. Tenemos en esta oportunidad también a bien mostrarles un poco opciones que el software maneja desde la misma opción de agenda de citas
En cuanto al manejo de sus citas a nivel consolidado, muchas veces las clínicas desean tener un manejo especial del control de citas de pronto del día, ¿sí? Entonces, desde la misma opción de agenda de citas, usted va a encontrar una opción de la impresión de citas. Esta opción de impresión de citas es del consolidado como tal de citas que nos va a mostrar el sistema de acuerdo a ese día en específico. El sistema nos va a permitir ver los doctores que están con asignación de citas y cuáles son los pacientes citados para ese día, si los queremos ver desde la opción de la misma agenda. Ahora, si usted quiere ver un consolidado realmente asociado a la opción de citas, lo vamos a poder ver desde la opción de reportes, doctores, ¿sí? Recuerden que el que le acabo de mostrar desde la agenda es un consolidado diario, pero desde la opción de reportes, doctores, citas, vamos a poder encontrar toda la opción de asignación o el consolidado de asignación de citas para nuestros doctores. Al dar allí, nuestro sistema nos permitirá igual filtrar el rango de fechas y con la impresora podemos generar el reporte en pantalla para ver todo el consolidado de asignación. En esta parte nos muestra exactamente como un total exactamente de las citas canceladas, todo lo que vimos ahorita, pero ya modo en consolidado exacto en cuanto a cuántas citas, por ejemplo, por doctor en este periodo se han cancelado, cuántos se han trasladado, cuántos de esos pacientes son citas, pacientes antiguos, cuáles citas están activas en cuanto al proceso de confirmación, asistencia, el manejo de evolución o sin evolucionar. El software nos muestra un reporte bastante completo de todo el consolidado en cuanto a esas citas canceladas, trasladadas, nuevas, por evolucionar, para llevar un control un poco más administrativo de todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestras citas. Entonces, el reporte que acabamos de ver es bastante interesante a nivel de manejo de auditoría y administrativo. Lo vimos desde la opción de reportes, doctores, citas, consolidado de asignación. ¿Ok? También desde la opción de agenda que les mostraba ahorita, les mostré la opción de la impresión de citas o el consolidado de citas del día para mostrarlo a través de un reporte, pero tenemos una opción también que en este momento está manejándose bastante fuerte por todo lo que aún el tema de la tecnología, el manejo de las herramientas tecnológicas nos permite hacer y se maneja bastante fuerte, y es el tema del manejo de envío de correos electrónicos. Quiero desde aquí mostrar la opción en un tutorial anterior. Tuvimos la oportunidad de ver una de las opciones de envíos de correo más, digamos que usados, que es la opción de recordatorio de citas, ¿sí? A los pacientes, el recordatorio como tal para la asistencia de esas citas que están programadas en la agenda. Entonces, por este lado es este primero que tenemos para poder hacer el envío del correo. Lo primero que deben tener en cuenta cada clínica que quiera usar estas opciones es que deben tener la parametrización desde la cuenta en que se van a hacer el envío de esos correos. Esto lo hacen desde el módulo de datos del consultorio. Vamos a encontrar desde la opción de configuración una opción de configuración de correo. Desde allí deben colocar el correo desde el cual usted quiere hacer el envío de esos correos masivos. Por lo general es la cuenta de correo de la clínica, pues la oficial como tal. La cuenta oficial de la clínica deben asignarla allí. Ahora, es importante tener presente que esta parte recomendamos sea un poquito más guiada desde un asesor de gestión odontológica, porque recuerden que el módulo de datos de consultorio es un módulo bastante, digamos que importante en cuanto a configuración, y si llegamos a hacer algún manejo que no es adecuado, podríamos tener problemas en otras áreas del software. Entonces, siempre mi recomendación a nivel personal es que se contacte con un asesor para que le oriente exactamente esa configuración del correo, cómo se debe hacer. Teniendo esa parte lista, configurada y clara, desde la opción de la agenda de citas hay un sobrecito. Estas son opciones, digamos, que se han venido manejando en las diferentes actualizaciones del software, y antes manejamos muy poquitas opciones para envío de correos. Ahora tenemos bastantes opciones con el manejo de nuestro envío de correo electrónico. Lo primero entonces es la opción de recordatorio de citas a nuestros pacientes. Recuerden que ustedes también pueden hacer, digamos que un manejo de asuntos predeterminados, o sea, usted puede crear sus propios opciones de
envíos de correo electrónico, ya desde la parte de administración, configuración, datos básicos, información administrativa, tenemos opción de textos predefinidos para correos electrónicos. Usted puede realizar como tal el manejo de sus asuntos predeterminados para no tener que siempre estar digitando. Entonces, por este lado, usted podría hacer el manejo. ¿M? De sus asuntos dependiendo del tema, ¿no? Puede ser felicitación por cumpleaños. Un asunto, ¿no? Obviamente la idea es que ustedes a nivel ya más comercial puedan establecer el asunto, todo el texto y pueden dejarlo predefinido para cuando esté en la opción de la agenda, con la opción de el envío de correos, usted simplemente pueda seleccionar, aquí va a aparecer el asunto que usted creó y automáticamente ya no tendrá que digitar, sino que el sistema ya le da la opción para poder simplemente seleccionarlo y pues hacer el envío del correo. Por aquí en la parte eh, a mano derecha de la pantalla está un sobrecito donde usted podrá también realizar envío de adjuntos. A veces tenemos diferentes opciones de tarjetas de publicidad o ya como tal a nivel comercial tienen de pronto adjuntos que quieren enviar junto con el correo. Se podrá hacer la asignación de un adjunto y podemos filtrar las fechas dependiendo el área o el tema que estemos manejando. Yo aquí estoy hablando de recordatorio de citas, esta pues no me aplica mucho con el asunto, pero aquí usted podría filtrar para el envío de todos los pacientes que quiere recordarle la cita de acuerdo a este periodo. O si quiere buscar un paciente en específico, también vamos a poder filtrar para enviar solo el correito a ese paciente. Tenemos las opciones en cuanto a reprogramación de citas, lo que mirábamos ahorita, ¿no? Entonces, dependiendo el rango de fechas, podríamos entonces buscar esos pacientes que precisamente entre las opciones que vimos ahorita en los reportes necesitamos reprogramar esas citas y podría ser un envío, ¿sí? Teniendo obviamente un texto solamente para ese tema y si tienen adjuntos que quieran también enviar es con la misma mecánica. Entonces, dependiendo del asunto, usted seleccionará, marcará a los pacientes a los cuales quiere enviar esa información de reprogramación de citas, ¿sí? Entonces, aquí que nos muestra el correo electrónico, obviamente que se va a enviar y la cita a reprogramar. Por ejemplo, el 4 de mayo esta paciente tenía cita, no se ve registrada como asistida, entonces lo que se va a enviar precisamente es un texto donde nos indique que tenía cita ese día y que no se asistió y como incitando al paciente a que se contacte para poder reprogramar su cita. El software, recuerden, solo hace el envío de la información, no automáticamente no es que se vuelva a asignar una cita, no, simplemente nos permite enviar esa información para poder reprogramar. Cumpleaños, todos los pacientes que tengan en su registro de historia que cumplen años en este rango de fechas, igualmente se filtrarán aquí en el software y se podrá enviar el texto con un adjunto para el tema del manejo de cumpleaños. ¿Listo? Recordar citas a doctor nos permitirá igualmente enviar el listado de acuerdo al filtro que se coloque aquí en las fechas de las citas programadas en la agenda para cada doctor. Para esto debe existir la configuración en el módulo de recurso humano donde se le haya establecido el correo electrónico al doctor. Si no lo tiene, el software no podrá enviarlo. Entonces, por este lado vamos a tener esa opción, al igual que la opción de el listado de citas. Esa opción es más como un manejo de un protocolo de seguridad o un plan B en cuanto a lo siguiente. Muchas veces pasa que, no sé, llegaron un día a la clínica y no había servicio de energía, no pudieron prender los equipos y muchas veces nos quedamos, bueno, ¿y ahora qué pacientes eran los que teníamos? Etcétera, diferentes opciones de poder ver los pacientes en nuestra agenda. Entonces es como una opción de manejo interno para que a un correo propio de la clínica se envíe, ¿sí? La información de qué doctores tenían pacientes, cuáles son los pacientes que estaban citados, cuál era la actividad y qué hora era su cita. Esto para tenerlo a modo como les digo, un protocolo de seguridad de las citas, llegará ese correo al correo registrado de la clínica, así que esto casi que se recomendaría hacerlo a diario antes de cerrar. Simplemente se marca las opciones y en la parte inferior, recuerden, tenemos la opción del envío, ¿m? Para que llegue directamente a la clínica. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a poder realizar ese proceso en cuanto al control de envío de correo a la clínica seleccionada. Ahora le voy a decir que no.
porque simplemente es un ejemplo. Citas asistidas, por este lado también vamos a tener un filtro de esos pacientes que asistieron, ¿m? Y que se puede llevar un control precisamente de esas citas. Por aquí no tenemos el filtro, bueno, por ahí está cargando para llevar también el control de esas citas de asistencia a nivel administrativo propio de la clínica. Y por último, la opción de sin citas desde, que también tiene que ver, recuerden, para poder enviar ese correo más fácilmente, ¿sí? Desde los reportes que vimos ahorita. Entonces, sin cita desde hace más de un año, por ejemplo, aquí nos está filtrando. Entonces, no, si lo queremos manejar un poquito más por meses, el software filtrará, al igual que el reporte, todos los pacientes que tienen citas o que no tienen citas, más bien, perdón, desde hace ejemplo un mes, para hacer un envío de correo para reprogramación, muy similar a la opción de inasistencia, ¿listo? También tenemos otra opción para el manejo de filtros diferentes a los que ya tiene el software, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahorita o por meses que puedan llegar a suceder, entonces, no, una promoción por el Día del Niño, entonces se quiere filtrar solo pacientes que estén en edad, por ejemplo, de niños, entonces usted filtra para hacer una promoción a nivel de alguna especialidad en odontopediatría, alguna promoción, por ser ejemplo el Día del Niño. Ahorita, por ejemplo, opción del Día de las Madres, del Día del Padre, por Halloween. Bueno, cada mes tenemos para escoger y así filtrar diferentes criterios en cuanto a nuestros pacientes. Entonces puede ser por años, puede ser por manejo de antigüedad o historias clínicas, o a veces también por quieren enviar correo a solo hombres, solo mujeres, con hijos, sin hijos, sí, que esto nos permite a nivel comercial hacer envíos de correos para todo este tema también de publicidad o comercial dentro del programa. Entonces, nuestras opciones de envíos de correos que se manejan, recuerde, desde la opción de la agenda, está bastante completa y muchas veces no tenemos, digamos que claro qué opciones nos da el software y qué herramienta nos permite tener, pero esta herramienta es súper especial porque nos permitirá de una forma rápida y fácil hacer y estar en constante manejo. Muchas veces nos dicen, bueno, muchos pacientes no miran los correos, es más, muchos pues ni tienen correo, pero realmente un buen grupo actualmente sí está muy pendiente del correo. De pronto, en generaciones de pronto un poco más de personas mayores, puede que no, esa población quizás no la alcancemos a captar, pero lo que son pacientes ya adultos, jóvenes, sobre todo que manejan bastante todas estas herramientas tecnológicas, va a afectar bastante también esa publicidad, ese envío de contacto a través de correo electrónico. Al igual que muchas veces los pacientes, quizás como les mencionaba, de edad un poco más avanzada, siempre se tratará de dejar en las historias un correo de un familiar, de un hijo, que les permita también aún por el voz a voz enterarse de la información de la clínica. Entonces no es para nada una opción perdida, al contrario, es una muy buena opción que nos permitirá tener el software. Con esto concluimos nuestro tutorial del día de hoy para el manejo de reportes de citas, opciones de correo electrónico. Esperamos haya sido de muchísima utilidad y nos escucharemos, nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención.